La madre confió a su hija en manos de su padrastro, pero días después, la joven le hizo una confesión impactante. María Catalina guardó silencio mientras su madre indagaba sobre el repentino llanto. La progenitora, desconcertada, insistía en obtener respuestas para entender el motivo de la aflicción de María Catalina, quien había contenido la respiración antes de estallar en llanto. Aunque su madre no comprendía por qué se sentía así, ambas sabían que serían descubiertas. Durante la audiencia, el juez había dictado una sentencia y a pesar de la valentía de María Catalina al acusar directamente a su padrastro, su llanto repentino revelaba que no todo estaba bien. Carmen, la madre, intentaba consolar a su hija abrazándola, reconociendo la dificultad de la situación. Le aseguraba que su padrastro merecía la acusación y asumía su propia culpa por no haberse percatado antes. Trataba de infundir esperanza, asegurando que superarían la adversidad sin depender de nadie más. María Catalina, en ese momento, comprendió la implicación de lo sucedido. Su vida no volvería a ser la misma y esa revelación marcaría su existencia. Desde su infancia, su madre había enfrentado la soledad sin ayuda y la única fuente de consuelo era su hija, quien representaba una nueva vida. Ahora, la responsabilidad recaía en María Catalina. Juntas abandonaron su pueblo para refugiarse en la ciudad, escapando de un hombre irresponsable y mujeriego que les había hecho mucho daño. El temor de ser encontradas por el hombre malintencionado las mantenía alerta, generando nerviosismo en ambas, quienes ansiaban evitar ser halladas fácilmente. Adaptarse había sido un desafío para ambas con sus respectivas vidas. Carmen se enfrentaba a nuevas experiencias en su trabajo, mientras María Catalina lidiaba con la complejidad de la escuela durante su adolescencia. Aunque esta etapa resultaba difícil para la joven, las amistades que cultivó contribuyeron a mitigar los traumas del pasado. Con el tiempo, cuando lograron estabilizarse, a Carmen le costaba aceptar la invitación de uno de sus compañeros de trabajo. Aunque habían transcurrido 2 años, los recuerdos pasados la llenaban de temor. A pesar de los persistentes cortejos, Carmen no sabía cómo enfrentar la situación. Además, no se imaginaba comunicarle a su hija que tenía una nueva relación, especialmente después de todo lo que había superado. No obstante, el tiempo había curado las heridas y aunque mostraban cicatrices, la vida nueva y el aire fresco les brindaron esperanza. Ambas se dirigían hacia la reconstrucción de sus vidas, superando la sensación de que todo había llegado a su fin. Aunque a veces era un desafío evitar recordar, la nostalgia solo pausaba brevemente sus vidas. Agradecían siempre a Dios y a sus esfuerzos por seguir adelante. Cuando el padre de María Catalina les envió una carta pidiendo perdón a ambas, también les entregó los papeles del divorcio firmados y una pensión para su hija. Aunque no esperaba un perdón inmediato, dejó abierta la posibilidad de que algún día lo consideraran. Les informó que estaba rehaciendo su vida con alguien, y esto trajo paz a Carmen y a Catalina, ya que finalmente las circunstancias se habían vuelto favorables para ellas. En aquellos días, Carmen consideraba la posibilidad de permitirse una oportunidad con el hombre que conocía desde hacía años y que la consentía, dedicándole detalles para conquistar su amor. Rodrigo se sentía abrumado por la felicidad al enterarse de que los temores de ambas habían concluido de manera positiva. La alegría que experimentaba no cabía en su pecho, ya que Carmen ahora se mostraba más receptiva, permitiéndole incluso llevarla en su automóvil. Con valentía, Rodrigo decidió visitar la escuela donde Catalina estaba a punto de concluir la secundaria. Sería la primera vez que Catalina conocería al pretendiente de su madre.
La sonrisa y juegos de años que Carmen compartía con su nuevo acompañante indicaban su aprobación, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Catalina entendía que su madre se lo merecía, como ella misma había expresado. «Has sufrido mucho, madre. Eres una mujer valiente y verte sonreír después de todo realmente es una alegría inmensa para mí. Creo que con esto una etapa hermosa te espera, ya que estaré a tu lado para apoyarte siempre». Estas conmovedoras palabras quedaban grabadas en la mente de Carmen, quien sabía que rara vez María Catalina se abría de esa manera. No obstante, esa escena memorable quedará únicamente como un bonito recuerdo, ya que lo que les depararía al final de su historia ninguna de ellas lo anticipaba. Eran las 3 de la tarde, las campanas de la catedral resonaban y un evento hermoso estaba a punto de tener lugar. María Catalina, vestida de rojo, se encontraba junto a algunas de sus compañeras de la escuela, quienes ya habían culminado sus estudios para, al año siguiente, ingresar a la universidad. Las sonrisas resonaban por doquier y todos estaban felices. A las puertas, Rodrigo compartía bromas con sus amigos y familiares sobre el tiempo que Carmen estaba tardando en llegar a su boda. Era el día más importante y el hombre había esperado pacientemente. 10 minutos de retraso le parecían insignificantes. Había sido un desafío conquistarla. Él afirmaba amarla con todas sus fuerzas y todo su ser. Muchos de los presentes, entre familias y amigos, conocían la historia de las dificultades que esas mujeres habían enfrentado y que ahora culminarían en un final de cuento de hadas. Por esa razón, había una gran cantidad de personas. En su mayoría, sabían que ambos novios eran personas bondadosas, respaldados realmente por años de relación. Como reza el dicho, a veces, cuando el tiempo está demasiado tranquilo, es presagio de que se avecina una tormenta gigantesca. Pero, ¿sería el caso para la familia? ¿Qué evento podría derribar todo lo que parecía ideal para ellas? La boda se desarrolló según lo planeado, el sacerdote los unió en sagrado matrimonio y con las damas de honor el evento concluyó en la recepción en el campo. Todos disfrutaron y capturaron momentos en fotografías para atesorar en la memoria. Todos experimentaban alegría hasta ese momento. Carmen, una mujer solvente, cubría el alquiler de un departamento donde residía con su hija. En contraste, Rodrigo poseía la casa de sus padres en pleno centro de la ciudad, la cual había heredado recientemente tras el fallecimiento de su padre, quien había vivido allí junto a él. Ahora, la casa era exclusivamente suya. Meses previos al matrimonio, realizó reparaciones y construyó una habitación extra pensando en María. Sin comunicarle sus planes, esperaba llevarlas a vivir con él después de la boda. De esta manera, no tendría sentido que continuaran pagando un departamento cuando él disponía de una amplia casa donde podrían vivir cómodamente los tres. Aunque se habían casado, aún no habían definido dónde residirían. No estaban seguros de si tendrían que mudarse, pero Rodrigo estaba preparado y les propuso compartir su hogar. Como su padre político y esposo, la propuesta parecía una excelente idea. En ese instante, Carmen sintió una corazonada, pero no sabía cómo expresarla. Rodrigo era el hombre que les proporcionaría sustento, ahora su protector, alguien en quien confiarían sus vidas y la de su hija. Rodrigo les mostró fotografías de la casa y agregó: «He preparado una habitación para la señorita como debe ser». Era evidente que ella necesitaba su propio espacio, así dejó claro que había considerado todos los aspectos. Finalmente, no había razón para rechazar la invitación. Todo parecía perfecto. Por ende, ambas aceptaron. Al llegar, la residencia había sido recién restaurada y contaba con numerosas renovaciones que evidenciaban su modernización. El espacio también representaba algo a lo que ella no estaba acostumbrada. Aunque el departamento anterior les había servido bien, el hecho de tener un jardín, una cochera
y un extenso campo en la parte trasera de la casa para diversas actividades les resultó envolvente. A pesar de las dificultades iniciales para conciliar el sueño por separado, dado que siempre habían compartido la cama juntas, María Catalina solicitó que su madre la acompañara al menos hasta que se quedara dormida. Carmen cumplió con este hábito durante un largo periodo hasta que finalmente María Catalina pudo conciliar el sueño sin la compañía de su madre. Con el paso de los años, era evidente que María Catalina estaba experimentando un proceso de madurez. Los días transcurrían de manera llevadera. María Catalina ingresó a la universidad, mientras que Rodrigo y Carmen establecieron su propio negocio. Sin descuidar sus responsabilidades en el hogar, ambos se turnaban para preparar las comidas. Aunque María Catalina ya era una joven independiente, Rodrigo no solo se ocupaba de Carmen, sino también se esforzaba por asegurarse de que su hijastra se sintiera cómoda y no le faltara nada. Preparaba su desayuno, le proporcionaba provisiones para la universidad y la asistía con los gastos relacionados con su carrera de contadora, una tarea desafiante que ella desempeñaba. Aunque la contabilidad representaba un desafío para María Catalina, contaba con el apoyo constante de su padrastro, quien, al ser contador de profesión, también gestionaba la ferretería junto con su madre. Todo transcurría de manera positiva hasta que Rodrigo notó un comportamiento peculiar en María Catalina. Aunque era común en la adolescencia, su distanciamiento resultaba notorio. Inicialmente, ambos no le atribuyeron mucha importancia, pero Rodrigo se sentía intrigado. Había algo más, aunque no lograba identificar qué era. Lo último que deseaba era llegar tarde para abordar el periodo en que su hijastra comenzaría a conocer amigos y amigas, temiendo que esto pudiera generar complicaciones para su madre. Los planes que habían trazado aún no se veían concretados, ya que María Catalina apenas cursaba el cuarto ciclo de la universidad, no llegando ni siquiera a la mitad de la carrera. Por lo tanto, era crucial seguir de cerca su evolución. Rodrigo optó por no mencionarlo hasta que tuviera la oportunidad de hablar con María Catalina en presencia de su madre. La ocasión se presentó cuando Rodrigo, quien también había sido joven y había asistido a la universidad, donde ahora su hijastra cursaba sus estudios, comprendía la dinámica de la vida en la capital, donde atraían a individuos de diversas partes del país. Era un riesgo real, dado que en ese entorno se encontraban personas capaces de influenciar negativamente a los demás, contradiciendo lo que sus padres le habían inculcado. Eran las 12:30 de la noche y Rodrigo, quien se había quedado dormido en el sofá, intentaba persuadir a Carmen para que fuera a buscar a Catalina en la casa de la amiga que ésta había mencionado, donde supuestamente trabajaban en un proyecto grupal. Sin embargo, Carmen deseaba confiar en las decisiones de su hija. A medida que el tiempo avanzaba y la joven rebelde no regresaba, Carmen, por el bienestar de todos, finalmente aceptó que Rodrigo la llevara a buscarla. Aún en el auto, Carmen no concebía la posibilidad de que su hija pudiera tomar una decisión que afectara su objetivo de graduarse como contadora. No obstante, fue decepcionante llegar al lugar y presenciar cómo sus compañeras ayudaban a María Catalina a descender las escaleras del apartamento. Supuestamente había acudido para realizar un trabajo grupal de la universidad. Resultó doloroso, nunca lo habían anticipado, especialmente Carmen. Temía lo peor, ya que muchos jóvenes salían en estado de embriaguez y desconocían lo que había sucedido. Al sostener a Catalina, pudo percibir el fuerte olor a alcohol que emanaba por las fosas nasales. La amiga que la acompañaba desapareció rápidamente después de entregar a María Catalina en los brazos de Carmen y su padrastro. La madre de ella estaba furiosa, deseaba encontrar al responsable, pero, como era de esperarse, nadie le proporcionó información. Este episodio avergonzó a ambas mujeres. Carmen esperó a que su hija se recuperara para abordar el tema en la mañana siguiente. Rodrigo
observaba y escuchaba la discusión desde la distancia. Nunca antes se había encontrado en una situación similar, por lo cual prefirió limitarse a observar. La madre e hija debían resolver ese conflicto por sí mismas. Fue una de las veces en que Carmen sintió que la situación se estaba descontrolando, por lo que buscó la ayuda de Rodrigo. Él sabía que no debía imponerse, solo aconsejar y sugerir a María Catalina que tomara las cosas con calma. Su madre sufría por su rebeldía, pero eso era todo lo que él podía decir y hacer. A partir de ese momento, Catalina comenzó a ver a su padrastro como un amigo en quien confiar. Creía que su madre buscaba limitar su vida de joven, mientras que su padrastro solo le incitaba a cuidarse. En varias ocasiones, Rodrigo procuró no entrometerse, pero María Catalina acudía a él cada vez que necesitaba un consejo. Así se convirtió en un confidente en quien confiar. Sin embargo, nadie anticipaba que esa confianza se convertiría en problemas graves. En poco tiempo, estaban sentados a la mesa disfrutando de la comida, mientras Carmen reprendía a María Catalina por sus bajas calificaciones. Esta no parecía afectarse, lo cual preocupaba mucho a su madre. Al dirigir la mirada a Rodrigo, se notó una expresión de complicidad. No obstante, Carmen, inmersa en su trabajo y preocupada por la continuación universitaria de su hija, pasó por alto todo esto. Esa misma noche, al llegar a casa, anunció a ambos que debía realizar un viaje para obtener documentos en el pueblo donde antes vivían. Encargó a Rodrigo para evitar que Catalina escapara, ya que solo estaría ausente un día para gestionar las partidas de nacimiento y otros documentos necesarios para la graduación de Catalina. Su madre se despidió, rogándole que se comportara y no causara problemas, al menos que le permitiera viajar en paz. Rodrigo se comprometió a cuidarla y Carmen partió para resolver los asuntos pendientes, dejando a padrastro e hija solos en casa. Rodrigo, actuando como si fuera su hija, preparó la cena y luego se dispuso a ver la televisión. En ese momento, Catalina se le acercó con una botella de vino y una copa llena. «No deberías», advirtió Rodrigo. Pero Catalina quería brindar, pues en pocos días terminaría la universidad. Rodrigo, influido por este comentario, accedió. «Estoy a punto de concluir la universidad. Soy mayor de edad y merezco celebrar», argumentó Catalina. Rodrigo deseaba que ella se sintiera cómoda compartiéndole algunas cosas, pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo para siempre. Nunca se sabe lo que puede suceder o cruzar la mente de alguien que cree tener todo bajo control, cuando al final las acciones permitidas pueden desencadenar consecuencias mayores. Rodrigo observaba borroso y su cabeza daba vueltas. No tenía claridad mental y todo se nubló antes de quedar en silencio. A la mañana siguiente se encontraba en su cama con la ropa de dormir puesta, pero experimentaba un intenso dolor de cabeza que le impedía asimilar la intensa luz que penetraba por la ventana de su habitación. No recordaba nada de lo sucedido, ni cómo había llegado a su habitación, ni tampoco cómo se había vestido para dormir. Todo le resultaba muy confuso. Al caminar por el pasillo, se percató de que la casa estaba en completo desorden, como si hubiera habido una fiesta la noche anterior. Se sentía mal, por lo que buscó a María Catalina para pedirle que lo llevara al hospital, pero fue desagradable descubrirle en una situación comprometedora. Estaba durmiendo con alguien más. Esto realmente lo tomó por sorpresa. ¿Qué debía hacer? Si se lo contaba a su madre, sabía que ella la reprendería rápidamente y le enviaría a otro país. Se lo había advertido. No te involucrarás con nadie. Debes completar maestrías y doctorados en el extranjero. Rodrigo, avergonzado, tocó la puerta. El joven apenas oyó el ruido, se despertó rápidamente y asustado, recogió sus cosas y salió de la casa como si hubiera visto un fantasma. Catalina aún descansaba y Rodrigo no quería interrumpir su sueño,
así que optó por esperar a que se despertara. Al hacerlo, le expresó sus preocupaciones sobre su comportamiento. La discusión empezó cuando ella se puso de pie para buscar algo para comer. En ese momento, Rodrigo le aseguró que le contaría todo a su madre. Ante esto, Catalina esbozó una sonrisa siniestra y le advirtió que no lo hiciera, ya que su madre le enviaría al extranjero si se enteraba. Afirmó amar a su novio y que no había otra opción. Rodrigo sugirió hablar con su madre para explorar alternativas, pero María Catalina lo rechazó, argumentando que su madre ya estaba cansada de los problemas y que esta situación la pondría en aprietos. Rodrigo, sorprendido, escuchó la advertencia de Catalina. Si revelaba lo que vio, ella afirmaría que fue él con quien estuvo, desafiando a quién le creería su madre. Rodrigo, que había apoyado y confiado en su hijastra, se vio amenazado. Había brindado su respaldo, pero estas palabras inesperadas lo dejaron desconcertado. A pesar de todo, Rodrigo no tomó muy en serio esas amenazas. No creía que Catalina fuera capaz de llevar a cabo tal acusación. La relación entre ellos se volvió tensa. Rodrigo no permitiría que eso sucediera en su casa, donde le había brindado todo a María Catalina. Sentía que le faltaban el respeto al introducir a un hombre en su hogar, especialmente después de que él mismo fuera víctima de alguna sustancia que le hizo perder el conocimiento mientras dormía. La puerta se abrió y un Rodrigo ansioso estaba sentado en el sillón esperando a Carmen. La confesión se avecinaba, detallando todo lo sucedido, cómo María Catalina lo había dormido con algo en la bebida y luego la había encontrado con otro hombre en su cama. Carmen no aguardó y de inmediato despertó a María Catalina al escuchar esto. Sin embargo, Catalina tenía una versión diferente que marcaría el comienzo de un calvario para la familia. Se desvanecieron los momentos felices y los días memorables de paz. María Catalina cumplió con lo que le había dicho a Rodrigo, y como era de esperar, todo apuntaba en contra del padrastro. A pesar de la negación de Carmen, la actuación de María Catalina fue tan convincente que terminaron frente a investigadores, un juez y finalmente una sentencia. De manera evidente, el mismo día que Catalina simuló que su padrastro estuvo con ella realmente estaba con su novio, y las cosas se complicaron para ella. Habían condenado a su padrastro solo porque éste le había advertido que la delataría con su madre, pero ahora estaba a punto de perder su libertad. Sin embargo, había un detalle. Catalina se encontraba reflexiva, su conciencia la atormentaba después de la primera sesión de la audiencia, donde condenaron a su padrastro. El juez les dio un receso para esperar la última sesión, pero María Catalina no podía soportarlo. Fue entonces cuando le hizo a su madre una terrible confesión. Aunque Carmen estaba muy herida, su prioridad era su hija y sentía que estaba haciendo lo correcto, por lo que solo tenía que seguir adelante. Frente a Rodrigo, ella lloró al verlo, mientras él le suplicaba que le creyera, asegurando que todo era una mentira de su hija. Por otro lado, Catalina no había previsto que su mentira la llevaría a ese extremo, por lo que lamentaba profundamente la situación. «Madre, necesito decirte algo y no puedo guardármelo más», expresaba Catalina mientras se dirigía en el auto para comer. «Dime, hija, sea lo que sea, no te contengas, estoy aquí para apoyarte». «Madre, me arrepiento de lo que dije». «¿De qué, hija? No tienes que arrepentirte. Ese hombre tiene que enfrentar las consecuencias de lo que te hizo». «Madre, no es eso. En realidad todo es una mentira, algo que inventé para evitar decir la verdad». «No juegues, hija. Mira hasta dónde hemos llegado». «Lo sé, mamá, pero por esa razón no quiero seguir. Por favor, tenemos que detenernos». «Escúchame, María Catalina, dime las cosas claras. ¿De qué estás hablando?» «Madre, Rodrigo irá a la cárcel siendo inocente. Hice todo esto para evitar contarte que tengo un novio, que me acuesto con él y que nos encontraron en la cama. Además,
Le puse algo en la bebida para que se durmiera. Él no sabe nada. En ese momento, Carmen no sabía qué hacer. Había llegado muy lejos y sabía que lo que acababa de escuchar podía cambiarlo todo, especialmente para Rodrigo, quien pronto sería llevado a prisión. Catalina recibió una bofetada contundente en ese momento. ¿Cómo te has atrevido, después de todo lo que yo he hecho por ti, después del sacrificio que he hecho para darte una mejor vida, después de todo lo que hemos pasado, así es como me vas a pagar? El camino de regreso al tribunal, después del receso, fue realmente largo. Cada vez que Carmen volteaba a ver a su hija, no podía evitar romper en llanto. Ingresaron a la sala y allí estaban todos. El juez entonces dijo: ¿Alguien quiere decir algunas palabras antes de que dicte mi veredicto? La respiración de María Catalina se aceleró y su madre le dio una mirada para que se pusiera de pie. Y entonces el juez le permitió hablar. Allí ella expuso cómo sucedió todo realmente. Al terminar, el llanto de Rodrigo avasalló toda la sala. Carmen fue a abrazarlo y pedir perdón, pero era demasiado para Rodrigo en ese momento. María Catalina sería procesada por difamación, pero algo más estaría por pasar en ese instante. Increíblemente, cuando se le preguntó a Rodrigo si levantaría cargos, este dijo que no. Así que como resultado, a María Catalina solo se le impuso pagar una fianza como reparación civil. El trágico final que había ocasionado una hija desobediente, al final había terminado así. Con el paso de los años, aunque fue difícil, Rodrigo perdonó la injuria de su hijastra. Volvieron a la normalidad, pero como era de esperar, lo ocurrido fue difícil de olvidar y reparar, sobre todo para el pobre Rodrigo. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la confianza en las relaciones familiares. A través de la trama, vemos cómo una mentira bien urdida lleva a consecuencias desastrosas. La narrativa destaca la importancia de la comunicación abierta y honesta en la construcción de lazos familiares. En este relato, la desobediencia de Catalina desencadena una serie de eventos dolorosos. La historia subraya cómo una mentira puede afectar no solo a la persona engañada, sino a todo el entorno familiar. La confianza, una vez fracturada, resulta difícil de restaurar, aun cuando la verdad salga a la luz. La reflexión nos lleva a considerar la importancia de cultivar relaciones basadas en la transparencia, comprensión y empatía. Además, resalta las consecuencias de tomar decisiones impulsivas y deshonestas, recordándonos que la confianza es un pilar fundamental en cualquier vínculo. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Mi nombre es Milagros Medina, te doy la bienvenida y te invito a ver mis videos, pues estas historias merecen ser contadas.